Tengo que bajar mi volumen. Ahí. Si no me vas a pegar. Cerrá la puerta porque vamos a escuchar a todos los bocinazos. Ahí está. No llego. Ahí está. Muy bien, muy buenas tardes. Programa número 32, si no me equivoco, ¿sí? 20 de noviembre, de la historia de todos. Recordando un poco lo que ha quedado del sábado anterior, de esa hermosa visita de esta hermosa colega que Dios mediante vamos a volver a tenerla el sábado que viene. Pero hoy es un día muy especial, justo hoy es un día muy especial para una efemérides muy especial que tiene que ver con parte de nuestra historia. Muy buenos días, Solange. Buenas tardes, Gustavo. Bienvenidos a todos los que están del otro lado. Este sábado primaveral, soleado, casi veraniego, con estos 30 grados que ya estamos sintiendo a las 13 horas. Bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos nuevamente, como cada sábado, en la historia de todos. Como decía mi compañero, hoy, 20 de noviembre, es un día clave para la historiografía argentina y también para la memoria. Dicho sea de paso, más justo imposible, la cortina de nuestro programa, la memoria de León Gieco. ¿Y por qué te nombro León Gieco? Porque este hombre, en el día de hoy, está cumpliendo años. Así es, el 20 de noviembre nace León Gieco y hoy está cumpliendo, corregime Gustavo si me equivoco, 70 años. 70 años, igual que Charlie hace pocos días. Así es, nació en 1951 en Cañada Rosquín, provincia de Santa Fe, ¿sí? Un gran artista, sobre todo porque desde el punto de vista social siempre ha manifestado su apoyo a los pueblos originarios, a los campesinos, a los discapacitados en todo sentido, con una gran empatía, un gran compositor que no solamente a veces uno lo identifica con el género rock y folclore, pero León también irrumpió en géneros como la murga, el candombe, el pop, la cumbia, heavy metal y el chamamé, ¿no es cierto? Así es, Gustavo. León Gieco es un artista, como podríamos decir, multifacético, un artista con muchísima creatividad a la hora de crear música y también de popularizarla, porque hay muchos artistas que no son tan conocidos, pero León Gieco se supo abrir espacio y camino en el mundo de la música y está vigente hace décadas en nuestra historia argentina. Y hablando un poquito de historia, no debemos dejar de recordar que León Gieco, como también lo fue Mercedes Sosa en la década de los 70, fue un exiliado de la dictadura militar, que justamente por su gran contenido de denuncia social que tenía en sus letras, se vio en la obligación de huir del país. Como muchos artistas, bueno, él emigró, se exilió en los Estados Unidos. Ahí ya conocía desde la década del 70 a un gran compositor, Santaolalla, también conocido también en Estados Unidos por ser director de muchas bandas musicales y películas consagradas, pero ya Santaolalla venía también junto con él haciendo camino en el género rock, ¿no es cierto? Internacionalmente a León se lo conoce como el Bob Dylan argentino. Bueno, habíamos dicho que se exilió en los Estados Unidos y en 1973 inició su carrera como artista. Santaolalla, no nos olvidemos que ganó un Oscar a Mejor Banda Sonora por la película Secreto en la Montaña, ¿no es cierto? Entonces estamos hablando de dos argentinos, de dos artistas argentinos totalmente reconocidos a nivel mundial y también a nivel nacional. Realmente es un gusto para nosotros recordar a León Gieco, que no podía ser de otra manera. A ver, León Gieco es la cortina musical de nuestro programa, es una persona que reivindica la historia en sus letras, y junto con artistas como, vuelvo a mencionar a Charly García, vuelvo a mencionar a Mercedes Sosa, a Víctor Heredia, tal vez me esté olvidando posiblemente de muchos otros, también son muy representativos de la sociedad argentina, porque han atravesado con su música, con sus letras, con su composición a generaciones enteras. A veces me encuentro con mis estudiantes, adolescentes, todavía hablando de estos artistas que no han perdido vigencia. Así es. Bueno, y lo que nos reúne hoy particularmente, y creo que muchos lo deben conocer,
de hecho deben estar gozando de este hermoso día y de este hermoso fin de semana largo. Hoy, 20 de noviembre, trasladable el feriado al lunes que viene, recordamos el Día de Nuestra Soberanía. Así es, Gustavo, la famosísima batalla de Vuelta de Obligado, de la que vamos a estar hablando en un ratito. Mucha gente se alegra cuando llega un fin de semana largo, mucha gente festeja y celebra los feriados para descansar, para quedarse durmiendo en casa, ¿por qué no? Para pegarse un mini viaje, un mini descanso. Pero nosotros consideramos, y humildemente damos nuestro aporte desde este programa, que no solamente debemos disfrutar de los feriados, sino también reivindicarlos, porque hay una historia detrás de cada día que nos podemos quedar durmiendo un ratito más a la mañana. Muchas personas desconocen, porque el feriado del 20 de noviembre, que es por el Día de la Soberanía Nacional, es muy reciente. Sí. Es decir, no es un feriado como el Día de la Bandera o el 9 de julio, etcétera, que ya son históricos, por decirlo de alguna manera. En Argentina todos son históricos, pero me refiero a que no son tan antiguos en cuanto a celebración. Si no me equivoco, no quiero mentirte, pero es un día que se decretó feriado en la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. Sí. Si no me equivoco, en el 2007, 2008, no quiero decir no te quiero mentir. Es decir, es bastante reciente. Sin embargo, es importante porque estamos rememorando y conmemorando, desde luego, la defensa de nuestra soberanía nacional ante el bloqueo anglo-francés, del que ahora en un ratito te vamos a contar todo. También déjame decirles que en 1973, bajo otro gobierno de bandera peronista, se estableció el 20 de noviembre como el Día de Nuestra Soberanía. Y otro gobierno que vos nombraste también, de raíz peronista, fue el que lo declaró como feriado nacional. Es curioso esto, aparte es entretenido desde lo social, porque a veces en redes sociales y en esas críticas y en esas bajadas de líneas que las hay mucho, que las hay, critican ciertas cuestiones de gobiernos populares, y sin embargo hoy están tomando sol, están paseando bajo una normativa que lo ha sacado un gobierno popular, ¿no es cierto? Yo creo que los seres humanos somos todos naturalmente contradictorios, todos tenemos contradicciones, y más que nada en la política. En la política, que es un conjunto de ideas, que es una ideología que es tan subjetiva, que está atravesada por tantos valores que vamos armando a lo largo de nuestra vida, que nunca terminamos de armar. De hecho, yo creo que hasta el último día de nuestra vida seguimos formando ideología y seguimos formando política. De hecho, lo dijo Platón, rememorando un poquito el programa del sábado anterior. Somos seres naturalmente políticos, pero que de verdad estamos organizados políticamente desde el día 1, desde que en el Paleolítico se organizaron quienes quedaban cuidando la cueva y quienes salían a cazar. Hay una organización social y política. Y también hay muchas contradicciones, y principalmente está en el gen argentino la queja. Qué quejosos que somos los argentinos, me incluyo principalmente. Los argentinos somos muy quejosos, a comparación tal vez de otros pueblos vecinos, y sí, disfrutamos el sol del feriado, pero también nos quejamos del gobierno. Y bueno, son esas contradicciones que tenemos como pueblo. Antes de arrancar con esta batalla, este feriado, que entre paréntesis poco se nombra a la cabeza política que llevó a cabo este movimiento, es parte del adoctrinamiento de nuestra educación argentina, que no solamente lo hizo el peronismo. Hoy también se recuerda, un 20 de noviembre de 1945, comienza el juicio de Nuremberg a los jerarcas nazis responsables no solamente del genocidio, entre tanto a la comunidad judía, sino que también a las muertes por la Segunda Guerra Mundial. Y además hoy es el Día Internacional de los Derechos del Niño. Si te parece, Sol, vamos a arrancar por este tema que nos encuentra hoy. Muy bien. Que tiene que ver con esto. Si celebramos una batalla, si celebramos el Día de la Soberanía, y si nombramos al que realmente fue cabeza de esto, ¿no? Así es, me parece que es muy apropiado rememorar y de alguna forma, a través de la memoria, mantener vigentes los valores que como seres humanos queremos transmitir, condenando los delitos, pero también celebrando que, por ejemplo, sea el Día Internacional de los Derechos de los Niños, que además es algo muy reciente, porque recién en 1980, ¿no es cierto?, sacan los derechos del Día del Niño.
¿Cuántos años y cuántos siglos debieron sufrir los infantes, los niños y las niñas y los adolescentes también, para que sean reconocidos a nivel internacional y que se pueda hablar de derechos de la niñez? Porque hasta hace muy pocos años, a ver, desde los 80 hasta acá pasaron 41 años. Para nosotros es un montón. Pero a ver, en la historia 41 años, gente, no es nada. No es nada. Los niños a nivel mundial son los más vulnerados, más que las mujeres, ¿sí? Los niños y los ancianos, los dos extremos de la vida, sí, a los que más habría que cuidar, son los más vulnerados en cuanto a derechos. Y que lamentablemente uno habla como derechos mundiales, pero no nos olvidemos que hay países bajo regímenes autoritarios, monárquicos, pseudo-democráticos, en donde desde ya el derecho en sí del ciudadano poco y nada se respeta, ¿no? Pero bueno, recién hablábamos de lo que sucedió en 1845 acá en la Argentina. Y me gustaría empezar, si vos me dejas, Sol, hablando de un antecedente que tiene que ver con esa batalla de la Vuelta Obligado, porque todos recuerdan, sí, en esa batalla recuerdan las cadenas, las canoas, los ingleses, los franceses, tal vez a Lucio Mansilla, tal vez hablan del río Paraná, pero esto no comienza en 1845, 10 años antes. El gobernador de Buenos Aires, a quienes los dirigentes de aquel entonces le habían delegado, le habían entregado el poder. No es que él se sentó en la silla y dijo, bueno, a partir de acá quiero facultades extraordinarias, el poder absoluto, ¿no? Le delegan las facultades extraordinarias y una de ellas era el manejo de las relaciones exteriores de lo que en aquel entonces era la Argentina. Si bien era gobernador de Buenos Aires, que dicho sea de paso era la provincia más rica, económicamente con más poder porque manejaba el puerto, va a firmar, a escribir una ley de aduanas en 1835, 10 años antes de la Vuelta Obligado, sanciona una ley de aduana que básicamente consiste en proteger la producción local de los artesanos. Una ¿sí? Política proteccionista, podríamos decir. Exactamente, política proteccionista. La idea era muy clara: solventar con impuestos de hasta el 50%, o sea, cobrar aranceles a los productos extranjeros. ¿Qué productos? Los que venían de Inglaterra, de Francia, que eran los países más importantes donde había estallado la revolución industrial en su momento. Había también productos de Estados Unidos. Los gravaba con impuestos de hasta el 50% para abaratar los costos de los productos que sí se podían hacer acá. Y además otra cosa muy clave y empática: el hecho de hacer masivo esto de cobrar aranceles abarataba los productos de consumo masivo de la gente. O sea, claro, no grababa, muebles antiguos, sino que grababa cosas que se usaban muy comúnmente. Y cotidianamente. Cotidianamente. El cuero, la tela, los vinos, ¿sí? Y de esa manera, al grabar con impuestos lo que venía de afuera, se facilitaba el consumo interno. Por supuesto que los que echaron el grito en el cielo ante una medida proteccionista eran aquellos que hasta ese momento se veían beneficiados con lo que venía de afuera. Por ejemplo, los grandes estancieros, sobre todo de la provincia de Buenos Aires. Ellos estaban acostumbrados a un nivel de vida muy alto. Las élites porteñas estaban en desacuerdo con esta ley de aduana porque al gravar con impuestos muy altos lo que venía de afuera, claro, las cosas que ellos solían consumir, que era lo de afuera, se encarecían. Claro. ¿Qué cosa, por ejemplo? Lo que se hacía con cuero. O sea, ellos como hacendados le vendían la materia prima a los ingleses y después le compraban a los ingleses los productos que ellos manufacturaban con el cuero nuestro. Qué absurdo, ¿sí? ¿No? Qué absurdo que nuestra economía argentina en esos años que tenía tanto potencial se basara en eso. Exportar materia prima e importar bienes de consumo manufacturado. Exacto. De esa manera, al gravar con impuestos lo que venía de afuera, bajaban los costos de lo que se hacía acá, porque no te olvides que al ser industrializado lo que venía de afuera se producía mucho más y la mano de obra era más barata. Claro. Esto va a mejorar las condiciones de mano de obra nacional, ¿sí? Vamos a decir nacional, aunque no era la Argentina en sí, y de esa manera favorece el consumo ¿de quiénes? De criollos, de mulatos, de indios, ¿sí? Pero la oposición echa el grito en el cielo en 1835 con esa famosa ley de aduana. Por supuesto, las grandes oposiciones que se opusieron a medidas de tono populares negociaron siempre con el extranjero para ver cómo sacar provecho político
con el poder que traían de afuera. Entonces, la oposición de aquel entonces va a pedir a Inglaterra y a Francia que con el tiempo vaya presionando al gobierno de Rosas. Esto unidos a los que estaban exiliados en Montevideo y que Rosas los había echado. Por ejemplo, ¿quién? Mitre, Sarmiento, Alberdi. La generación Wilde, del 37. lo que se llamaba generación del 37. Con ese escenario político, ¿sí?, los ingleses y los franceses, contando con el apoyo de la oposición local, ¿quiénes? Unitarios, los que yo te acabo de nombrar, comienzan a bloquear el puerto de Buenos Aires allá por 1845, mucho antes de noviembre, ¿eh? Ya casi en marzo vienen las flotas, ¿sí?, los buques, los barcos ingleses y franceses, con una tecnología muy avanzada. Van a estrenar por primera vez buques de guerra a vapor, tecnología de punta. Acordate en Malvinas, cuando vienen los ingleses, Sí. estaban estrenando las famosas miradas telescópicas que se podía ver de noche. Fíjate cómo es la historia, ¿no? Sí, no quiero decir la frase, la historia se repite, porque si no pareciera que los seres humanos andamos en círculo y Tal repetimos cual. los errores del pasado, pero es interesante ver las continuidades en los procesos históricos. Sí, absolutamente. Muy bien, Gustavo, ¿qué te parece Ujú. esta historia que estás narrando de manera magistral? Ujú. ¿Qué te parece si hacemos un corte? Dale. Y celebramos, conmemoramos a León Gieco con una de sus canciones más representativas de León, más Ujú. conocidas a nivel mundial. Además, lo que vas a escuchar ahora, que es Solo le pido a Dios, está instrumentada por la Orquesta Sinfónica de Ciegos de la Argentina. O sea, prestale atención a cómo tocan estos muchachos y la empatía que tenía León Gieco con lo que te acabo de decir hace un ratito con esta gente, ¿no? Solo le pido a Dios. Sí. ¿No te anda? ¿O te molesta? No, me anda perfecto, pero no estoy muy acostumbrada a ponerme los auriculares porque no me puedo concentrar, me aturde. No te bancás escucharte a vos mismo. No escucho, no puedo escuchar mi voz, es espantosa mi voz. No. No, es horrible. No. Tengo voz de pito. No me aguanto. Pero acá no lo haces así. Ah, eso te iba a decir. Cuidado, que se cierra de golpe. Me acuerdo cuando fui a la vuelta obligado, yo no, Ay, es no quiero ser hermoso. pesado, pero a veces ¿Qué? a las guías, a veces le pregunto cosas y no. Ay, ¿a vos también te gusta Estela- preguntarle cosas a los guías? A mí me Estela se gusta enoja. pelearme con los guías. No, yo no me peleo. Sí, yo me peleo. Estela se enoja porque las descoloco, pobre. Pero no es mi intención descolocarlo. No, tu intención es aprender. Si es el más guía no común. sabe. Lo que pasa es que el guía, gente, vamos a decir la verdad. Si estuviera un librito de memoria, De la un Wikipedia. librito de Wikipedia. Wikipedia o peor, a veces parece de villique en la gente. Entonces uno va, le pregunta, che, ¿por qué esto? Porque por ahí no lo sabés, lo querés aprender. ¿Para qué vas a visitar un lugar? Para chupar unos mates, para salir de tu casa y para aprender. Y hay Viste- gente, viste, que no sabe qué contestarte. No, a mí muchas veces me dijeron, no sé, no me importa. No, no importa, si no sabes, no sabes. Todos aprendemos, todos los Sí. días algo nuevo. Ujú. Cuando yo era chiquita, mi papá me sentaba, pero chiquita, chiquita. Mi viejo me sentaba y me explicaba las canciones de León Gieco, viste, que son todas metáforas. Y me dice, porque esto significa tal cosa. Y yo, y como diciendo, sí, fue decirle que adoctrinando. sí, decirle que sí. Como Me fue adoctrinando. me fue, ay, qué palabra fuerte, Gustavo, adoctrinando. ¿Tu papá no? Mi papá no, ¿Tu papá me dijo? educó. Ponele. Pero es un tema, hay cosas que no le puedes hacer entender a un nene chiquito. Lo que significa ponerle. A ver, él es chiquito, ¿de qué estás hablando? Y yo Ocho. estaba, no, más, menos, 6, Ah. 7 añitos. Después de los 11, 12. Sí podés tener un pensamiento más abstracto, pero cuando sos tan chiquitito, yo le decía, sí, papi, sí. Y me tenía un pomo. Pobre papá. Qué pobre. Mira cómo te miro, Pocho. Ay, me da miedo. Pues a la noche voy a tener pesadilla con Pocho la Pantera. Me quiero morir. Aparte, qué tipo feo.
Ay, perdón. Perdón. Si a alguien le gusta Pocho. Bueno, ¿cómo seguimos? Decime vos, Bien. yo tengo acá las causas, el lugar. Todo lo que vos ya narraste perfectamente, si Sí. querés sigo con eso, con lo que pasó. Con la batalla. Dale, Sí. O sea, prácticamente lo que sucedió el 20 de noviembre del 45. dale. No digas 1945 como Cafiero, ayer se confundió. Cafiero se confundió. Pero Pero lo que pasa es que es un acto fallido. No sé. es normal, el noticiero encabezaba como que se había equivocado mal. Pero 1900. No, dijo. pero No dijo. Dale. son fechas, nos podemos equivocar. Igual convengamos que cuando estás en modo funcionario político lo ideal sería que no te confundiera, No trata pero tanto de historia bueno. porque vas a patinar. No veo el horario que dice, 1:23. Sí, yo tengo reloj, Tenés reloj. 1:25. Igual siempre son criticados los políticos, y con justa razón a veces, pero esto me parece una media pavadita. Sí. Este libro tiene 20 millones de años, pero es buenísimo. Agustinza. Es que claro, Agustinza. Hoy en día ya no hacen libros tan buenos de historia. Todos así. Sí. Total. Tampoco quiero leer, pero más o menos para ayudarte No, con no, la igual memoria yo- de algunos nombres. Lo que pasa es que no lo sé pronunciar porque es francés. Aimé Roger. Ay, Bueno, me Roger. mejor que yo no me quería meter en Arana Souter, ¿cómo se llama? Arana es el ministro de Relaciones, el embajador de acá. Souter se llama. No, Empieza está el acá. Tratado de Paz. El Tratado de Paz. Claro. Ah, mira, y acá lo tenés, el varón. Esto yo no lo sé pronunciar. Guillermo Osli, eso sí, y Di Feudis. Y lo de Esteban Echeverría. Listo. Muy bien, y ahí pasaba Solo le pido a Dios, interpretado por León Gieco, y con la excelente participación de la banda sinfónica de Personas No Videntes. Vamos un poquito, Gustavo, a lo que nos compete el día Sí. de hoy, lo que es esta efeméride de la soberanía nacional. En el primer bloque, Gustavo ha narrado de manera muy elocuente los antecedentes, es decir, las causas del bloqueo anglo-francés. Vamos a viajar a San Pedro y por la vuelta obligado. Vamos a viajar a San Pedro al año 1845, pleno gobierno de Juan Manuel de Rosas a nivel de Buenos Aires. No nos olvidemos que en esa época todavía no éramos Argentina, no éramos la República Argentina, no había unidad nacional, porque el país estaba dividido y enfrentado en dos facciones. Los federales por un lado, encabezado por Juan Manuel de Rosas, y los unitarios por el otro, encabezado por representantes como recién mencionaba Gustavo, Mitre, Sarmiento, Paz, etc. Es decir, hay guerras intestinas en nuestro país que perjudican enormemente la unión nacional y por supuesto el desarrollo. Piensen que nosotros empezamos la Revolución de Mayo en 1810, 6 años después tenemos la Declaración de la Independencia en 1816 y recién, 43 años después, la Constitución Nacional que le dará un marco legal a nuestro territorio. Lo que países vecinos hicieron en menos de una década, a nosotros nos llevó 43 años. Y un poquito más, porque recién con la batalla de Pavón en 1861, 51 años después de esta Revolución de Mayo, que son los primeros pasitos de nuestra historia nacional, se da definitivamente la unión del territorio nacional. Es decir, estamos hablando de más de medio siglo para armar un país. Cuestiones que en otros países americanos han llevado muchísimo menos tiempo. Pero volviendo un poquito a 1845 y volviendo un poquito a San Pedro, la batalla de vuelta de obligado, ¿qué sucedió ese día? Y aquí tenemos que hablar del general Lucio Mansilla. Él verdaderamente es un gran protagonista en esta historia de defensa de nuestra soberanía. Primero te voy a contar qué es un bloqueo. Porque seguramente te pensarás que se trata de algo violento.
Desde luego, porque muchas veces lleva una batalla, pero un bloqueo simplemente es la acción militar de interrumpir un paso, es bloquearte la entrada. Cuando nosotros hablamos del Día de la Soberanía Nacional, tenemos que hablar de Inglaterra y de Francia y de Argentina, que bueno, insisto, en esa época no era Argentina, era la Confederación de las Provincias Unidas, que en realidad no estaban tan unidas como decíamos. El bloqueo anglo-francés empieza en septiembre del año 1845, 2 meses antes del Día de la Soberanía Nacional, dos meses antes de la batalla de Vuelta de Obligado. ¿Por qué Inglaterra y Francia bloquean el puerto de Buenos Aires? ¿Por qué bloquean a la provincia de Buenos Aires y no al país entero? Porque Rosas, un tiempo antes, decide sitiar la ciudad de Montevideo, capital actual de Uruguay, en esa época banda oriental, perjudicando enormemente las actividades comerciales de estos dos países europeos en la región sudamericana. Y cuando a un país que está atravesando un proceso industrial le estás tocando el bolsillo, y como que saltan como leche hervida. Y ahí empezó todo, por problemas económicos, por dinero, por guita, por lo que se mueve el mundo, ¿no es cierto? Esta ambición humana desmedida, o medida, no lo sabría juzgar, claro, económico. Y siempre aprovechando una coyuntura política, ¿sí? En la historia argentina siempre se han aprovechado coyunturas políticas para justificar medidas de este tipo comerciales. En aquel entonces, bueno, lo que acabas de decir, ¿no? Rosas contra aquellos exiliados unitarios, ¿no? El sitio de Montevideo, como perjudica enormemente el comercio de Inglaterra y Francia, ¿qué hacen estos dos países? Presentan una queja de manera diplomática con el gobernador Juan Manuel de Rosas. Queja que desde luego es desoída, ¿sí? No sé si existe esa palabra. Sí. O la acabo de inventar. Bueno, como sea. Rosas no le da lugar a esta protesta, vamos a llamarle de algún modo, anglo-francesa. Y entonces, ¿qué hacen los ingleses y los franceses? Aprovechan a los emigrados unitarios que, perseguidos por la mazorca, se vieron obligados a exiliarse en Montevideo, otros en Chile, por ejemplo Sarmiento se fue a Chile. Tal es así que el unitario Florencio Varela, en el año 1843, 2 añitos antes, viaja hasta Europa para solicitar el bloqueo anglo-francés. O sea que el bloqueo anglo-francés, lejos de ser únicamente europeo, está ideado por los unitarios para poner en duda y para empezar a tambalear el poder de su enemigo Rosas. Y sabes otra cosa, hasta se llegó a decir que la idea, el proyecto madre, era separar a las provincias de Corrientes, Santa Fe y Entre Ríos, sobre todo Corrientes, que era la más unitaria de todas, y convertir a esas 3 provincias en la República de la Mesopotamia. De esa manera el río Paraná sería un río internacional y obviamente de libre navegación. Hasta eso se pensó. Hasta eso se llegó a pensar, e inclusive voy a hacer futurología, cosa que en historia no se debería hacer, no es éticamente correcto, pero como a mí no me interesa ser éticamente correcta, lo pienso en voz alta. Hoy en día, si se hubiera podido hacer esa república mesopotámica, hoy sería una colonia más como las Malvinas. Tal cual. Sería una colonia británica, sin lugar a dudas, porque Argentina, todo lo que es el Cono Sur, Chile, Argentina y Uruguay, es un punto estratégico, porque es el paso. Es la unión entre 2 océanos, el Pacífico y el Atlántico, y estamos a un paso, estamos hablando de kilómetros, miles de kilómetros, pero realmente de la Antártida. Estamos a un paso de la Antártida porque somos el continente más austral del mundo. Argentina, la Tierra del Fuego, es la provincia, la ciudad más austral del mundo. Y vos fíjate, yendo más lejos al razonamiento, de esa manera los ingleses pensaban ir al Paraguay, llegar hasta el Paraguay, comprar el algodón barato de los paraguayos, que era de muy buena calidad, la mejor, que necesitaban para que, a ver si adivinás, para las industrias textiles de Londres, ¿sí? Por ejemplo. Y como los paraguayos, que tenían, gracias a su presidente Solano López, una política proteccionista como la que propuso Rosas aquí en Buenos Aires, es por eso que se desata con el apadrinamiento de Inglaterra, muchos años después, durante la presidencia de Mitre, nada más ni nada menos, la guerra contra el Paraguay. Gente, me estoy yendo un poquito por las ramas, pero por favor dejemos de decir la guerra del Paraguay. No fue la guerra del Paraguay, porque parece que solamente Paraguay tuviera la responsabilidad del conflicto. Es la guerra de la Triple Alianza o la guerra contra el Paraguay, donde Uruguay, Brasil y Argentina forman la Triple Alianza y, financiados económicamente por los británicos,
lo que hacen es llevar a cabo un genocidio contra el pueblo paraguayo. Pero bueno, volviendo un poco más a la historia, a la vuelta. como los enviados europeos empiezan a declarar el bloqueo. ¿Cuándo lo declaran? Como te decía anteriormente, en septiembre de 1845. Imagínense Rosas cómo estaría, con la vena hinchadísima de la frente, con la sangre en el ojo. La flota anglo-francesa intenta forzar el paso de los ríos interiores de las provincias mesopotámicas, con el objetivo de vender sus mercancías. Sí. Volvemos al interés económico. O sea, violan la navegación del río Paraná. Se mandan. Exactamente, se mandan, pero ¿por qué? Apoyados por los unitarios. A ver, no es que se mandaron solos, como que había un par que le decían, che, flaco, vení, nosotros te apoyamos. De nuevo, lo dijo José Hernández en Martín Fierro. Si los hermanos se pelean, los devoran los de afuera. Un ejemplo clarísimo. Yo creo que esa frase sintetiza la historia argentina. Desde el primer día hasta hoy. Sí. El Martín Fierro no pierde vigencia. Justamente con este objeto de vender mercancías, a tal efecto sus naves se internaron por el río Paraná y al llegar a la Vuelta de Obligado, localidad de San Pedro, si la querés ir a visitar, por favor te pido que lo hagas porque es muy bonito, fueron interceptados por las fuerzas comandadas por el general Lucio Mansilla, las cuales se defendieron de manera heroica. Uno imagina que, bueno, ponen los lanchones, 24 lanchones, 3 gruesas cadenas, y uno se imagina el río Paraná, uy, anchísimo. No, es que en esa vuelta de Obligado, el río Paraná se angosta, se achica, ¿sí? Hace una S, ¿sí? Y en ese recodo, bueno, como estrategia, no porque los iban a parar, de hecho venían con barcos de vapor, trajeron 22 buques de guerra, escuchá bien, o sea, no venían a luchar contra un imperio poderoso, venían contra la aldea, éramos aldea todavía, ¿eh? Realmente sí, era una lucha 22 buques totalmente de guerra. Asimétrica. Sí. Además, y detrás venían, como para vender alguna cosita, 92 buques mercantes cargados de mercadería. O sea que no iban a vender cositas sueltas, ¿eh? No. De inofensivo este bloqueo anglo-francés no tuvo nada. Fue totalmente ofensivo, desde luego, hablando en la jerga militar. Por eso es notable que Lucio Mansilla, de una manera, vamos a decirle precaria, tampoco los quiero tirar abajo, pero realmente no éramos ni siquiera un país, y los británicos eran el gran imperio del siglo XIX. De hecho, en la historia, los 3 imperios más grandes del mundo son, número 1, el mongol, en los siglos 11, 12 y 13 de la Edad Media. Le sigue el imperio británico, que llega a su máxima extensión en el siglo XIX, justo ahora, cuando pelea contra Lucio Mansilla, y le sigue el imperio romano de la antigüedad. Es decir, estamos hablando de 2 fuerzas totalmente dispares, enfrentándose un 20 de noviembre del año 1845. Más allá de que las tropas de Lucio Mansilla logran defender el territorio, eso no impide, pese a esto, las naves extranjeras pudieron abrirse paso. Claro, de hecho la estrategia Rosas, que fue el que manejaba las relaciones exteriores y que da la orden, porque a Rosas se lo nombra poco en esta vuelta de Obligado. Se lo nombra muy poco, sí. Sin embargo, fíjate que por abajo se lo reconoce, se está reconociendo algo, pero ese nombre era innombrable. Bueno, ellos sabían que tarde o temprano esos buques iban a romper esas cadenas, pero la idea era ganar tiempo, infligirle algunas bajas. Los ingleses y los franceses infligieron 10 veces más las bajas a nosotros. El ejército nuestro no era muy profesional. Había veteranos de la guerra de Salta, la batalla de Salta, de Tucumán, aquellas de Belgrano, pero eran criollos, eran mulatos, eran indios, eran gauchos. Si te suena alguna vez el gaucho Rivera, ¿sí? El que peleó en Malvinas cuando los ingleses usurpan en 1833 Malvinas, bueno, él estuvo ahí, ¿no? El gaucho Rivera es un personaje icónico de la historia argentina que está muy poco visibilizado. Y eso porque, ahora más adelante vamos a hablar de la historia mitrista, de la historia oficial. La historia Rivero, perdón, porque hay otro Rivera que era uruguayo, era el Rivero, el gaucho Rivero. Sí, pero está muy invisibilizado, de hecho los pibes en el colegio no lo estudian, ¿viste? No. Y bueno, rompen las cadenas,
pasan los buques de guerra, pero así todo, cuando llegan a la altura de San Lorenzo, que está arriba de Rosario, las tropas criollas siguen tratando de averiar algún buque, de molestarlos más que nada, Claro. pero los buques siguen río arriba. Sin embargo, y acá está el heroísmo del pueblo, de aquel entonces pueblo, Santa Fe y Entre Ríos le ponen un terrible boicot, no le compran los productos, alguna que otra cosa, semejante logística de los ingleses, pegan la vuelta. ¿Sí? Pegan la vuelta. Es el pueblo mismo que desde el punto de vista militar, con Lucia Mansilla tratan de defenderse, pero también desde el punto de vista social pudieron tener la capacidad, la unidad de criterio y la reflexión de decir, no, si esto va en contra de nosotros, no es lo que queremos para nuestro pueblo. Bueno, le hacemos el boicot comercial, no le compramos. Ahora, imagínense ustedes que están del otro lado escuchándonos, cada vez que tenemos algo que comprar y está sumamente caro, ridículamente costoso. Bueno, los tomates hace un mes, por ejemplo. Por ejemplo, puedo decir tomate, como podemos decir la manteca, o cualquier otro producto de consumo cotidiano. ¿Qué pasaría si los argentinos tuviéramos la unión y el criterio de decir, no, esto no lo compro? ¿Cuántos días tardarían los comerciantes en bajar los precios? Pero sin embargo no tenemos ese criterio, no tenemos esa reflexión hoy por hoy. Pero la tuvimos hace muchos años, en 1845. Traté de hacer matemáticas en un segundo, lo cual es imposible. Más adelante, esa te la debo, Gustavo. Menos mal que somos Victoria. La debo yo también. Menos mal que somos Victoria, porque si fuéramos de matemáticas. Más de un siglo pasó. Sí, bueno, claro. Seguro, eso es muy fácil. Entonces, más allá de la reivindicación de la soberanía nacional desde lo militar, también una reivindicación de la soberanía nacional desde el pueblo, desde el lugar más pequeñito del comerciante, de un vendedor ambulante, de un zapatero, que ya tenían en claro qué querían, pero también qué no querían. Bueno, dicho sea de paso, decimos productos, ¿no? Pero yo veo hoy y comparo la gente que tiene la suerte de viajar por el país, a todos nos encanta el norte. ¿Quién no ha visto esos tejidos, esos telares, ¿sí? Que hoy se ven como exóticos y los que pueden lo compran, ¿no? Bueno, eso estaba protegiendo Rosas con esa ley de aduana. Ese telar que hoy ves y reconoces del norte, claro. ese telar protegía a Rosas contra la tela industrializada que venía de Inglaterra, ¿sí? Y que lo hacían con una mano de obra barata. Recién hablamos de los derechos del niño. Los dos sabemos, Sol, cómo maltrataban a los niños en las fábricas. Niños de 5 o 6 añitos que al tener la mano chiquitita, cuando se rompía una máquina, tenían que meter la manito en lugares recovecos muy chiquititos y habían terribles accidentes de niños. Bueno, esa era la mano de obra que hacía esa tela que mucha élite de acá prefería comprar. Que consumía. Que consumía. Ahora, fíjense cómo en historia todo tiene que ver con todo. Absolutamente. ¿Vos te imaginaste cuando empezaste a escuchar el programa que de Rosas y la batalla de Vuelta de Obligado íbamos a terminar hablando de explotación infantil? Bueno, la verdad es que todo está conectado. Cuando explotó la revolución industrial en Inglaterra, luego se fue llevando a otros países de Europa y después del mundo, realmente era un objetivo tener niños pequeñitos trabajando en las fábricas. Primero porque les pagaban moneditas, literal, moneditas, al igual que a las mujeres. Entonces era muy estratégico porque sus manos chiquitas entraban en cualquier sitio, porque a las veces tienen mucha energía, los niños a veces no se cansan tanto como los adultos. Eso quienes tenemos sobrinos o ahijados o niños en casa lo sabemos. Entonces se aprovechaban enormemente. Ahora, ¿por qué Rosas quiere defender esto? ¿Y por qué la Argentina no lo nombra Rosas? Porque la historiografía argentina está escrita por un unitario, o sea, un enemigo de Rosas, que es nada más ni nada menos que Mitre, el tipito que salía en el billete de 2 pesos hasta hace poco tiempo, cuando 2 pesos valía un poquito más. Bartolomé Mitre fue presidente entre 1862 y 1868. Dicho sea de paso, durante su presidencia no le tembló el pulso para asesinar a la mayor cantidad de paraguayos posibles. Escribe, cuando se retira de la presidencia, la historiografía argentina. Y ahora que hablas, te interrumpo un segundito, hablaste de que Mitre estuvo entre 1862 al 68. Bueno, ¿sabes qué? En 1865, es decir, haciendo la cuenta rápida, 30 años después de la ley de aduana que contamos recién, en 1865, Mitre, presidente, exiliado en Uruguay
en época de Rosas, va a anular la ley de aduana. Y de ese proteccionismo vamos a pasar a un desproteccionismo. ¿Y sabes qué? Le va a gravar de aranceles, ¿sí?, muy fuertes a los productos de materia prima que salían de acá, a las exportaciones que estaban manufacturadas de acá. Y va a abaratar, adivina qué, todo lo que venía de afuera. Y de esa manera quedamos otra vez dependientes de aquellos que hace unos años nos habían bloqueado y habían navegado a su antojo el río Paraná. Exactamente. Y de hecho se ha dicho de paso, cuando Mitre termina de ser presidente, ¿quién va a asumir la presidencia? Sarmiento. Otro exiliado. Otro exiliado de Rosas, otro en el Fondo Unitario, el mismo Sarmiento que fue de la generación del 37. Después Nicolás Avellaneda, quien termina de implementar el modelo agroexportador, de exportar cereales, cueros y carnes al extranjero y comprar nuevamente la materia, el producto manufacturado. Entonces fíjense como una seguidilla de presidentes liberales económicamente, Sí. van a apostar todo a una economía ligada a Gran Bretaña, es decir, van a apostar a una economía totalmente dependiente. Exactamente. Dejamos de ser una colonia militar y política de los españoles para ser una colonia económica de Reino Unido. Exacto. Que fue lo que Rosas quería evitar a toda costa. Tal cual. Y de hecho, lo lamentable de esto, ¿no?, que una vez cuando ese nuevo sistema se estableció en la Argentina, recién hablábamos de la mano de obra y de los costos bajos que venían de Europa. Bueno, lo mismo van a hacer en Argentina, esos grandes imperios cuando van a establecer, por ejemplo, la forestal en el Chaco o los grandes frigoríficos, ¿sí?, que le van a pagar a los obreros, ¿sí?, con dinero de ellos, que tenían que cambiar en las mismas almacenes de ellos. Exacto. O sea, te das cuenta cómo nos dimos vuelta. O sea, acá la idea no es establecer héroes y demonios en el país, sino que armar un proyecto de país en donde tratemos de aportar lo bueno o tomar lo bueno que el otro dejó, cambiar lo que no vemos bien y avanzar, no retroceder. Así es, comparto totalmente con vos, Gustavo, la reflexión. Y bueno, justamente dándole un cierre a esto, nosotros queremos hablar de que por qué Rosas no es nombrado. Porque la historiografía está escrita por Mitre. Mitre lo detestaba a Rosas por cuestiones ideológicas y políticas, y se habla de la vuelta de obligado muchos años después. Por eso decimos, hay muchos historiadores que ven con malos ojos a Rosas. Muchos historiadores argentinos lo tildan de dictador, de tirano, de asesino. Lo cierto es que durante su gobierno hubo, sí, una fuerza parapolicial que perseguía a sus enemigos, que era la Mazorca, que en realidad no fue creada por Rosas, fue creada por Encarnación Ezcurra, que era su esposa, una mujer de mucho carácter que lo ayudó a gobernar. Y es verdad que hubo persecución política, y es verdad que hubo delitos que hoy en día serían imposibles de hacer, o eso queremos creer. Lamentablemente hace 40 años atrás hubo un terrorismo de Estado terrible. Pero Rosas no hace un golpe de Estado. Rosas no es un dictador. A ver, si nos vamos a la definición de diccionario, Rosas no es un dictador, porque él lo ponen en ese sitio. Él no hace un golpe de Estado. No, lo mandan a llamar. Él estaba en su estancia en Monte. Claro. Además, Rosas, no se olviden también, era un hacendado, como los bonaerenses. Hace una campaña al desierto para ganar más tierras para el ganado. De hecho, Urquiza lo cuestiona por el tema del puerto de Buenos Aires. Urquiza quería un puerto en Concepción del Uruguay, en el río Paraná, él en el río Uruguay. O sea, también tenía sus cosas propias. Pero Rosas, cuando hace esa campaña al desierto, Gustavo, no hace una campaña al desierto militar u ofensiva. Él va a negociar y va a proponer un sistema de intercambios. ¿Qué es el sistema de intercambios? Él le lleva a los pueblos nativos regalos, ¿sí? Desde tabaco hasta vino, o sea, cosas que a los nativos les podría gustar, telas, ciertas comidas. Él va a negociar ofreciendo regalos, ofreciendo como un trueque. Bueno, yo te traigo cosas, pero vos déjame avanzar un poco más a mi frontera. O sea, no voy a decir que va en son de paz, porque sería muy naif y la historia de naif no tiene nada, pero al menos va de manera más diplomática. Exacto. Cosa que muchos años después estos liberales, estas presidencias históricas de Mitre, Sarmiento y Avellaneda,
con Julio Argentino Roca, que fue el ministro de Guerra, van a llevar a cabo una campaña militar totalmente ofensiva, violenta, que va a significar, en el año 1879, el genocidio de los pueblos nativos argentinos, de los ranqueles, de los tehuelches, de los zonas, de los cuom, ¿sí? Entonces, fíjense la diferencia ideológica entre Rosas y todos estos que después les vengo contando. Rosas, obviamente es un hacendado, obviamente tiene intereses económicos, pero negocia de otra manera, con otra, llamémosle, humanidad. Desde la gestión tuvo otra visión. Exacto. De hecho, ¿por qué Rosas es gobernador de Buenos Aires tantos años? Desde 1829 hasta 1852, que Urquiza lo hace percha en la batalla de Caseros. Porque Rosas tenía el apoyo popular. Rosas fue el primer representante político que se sienta a chupar vino y a comer asado con el gaucho. En los barrios bajos, ¿sí? Es el primero en tener contacto, literal contacto, en el literal sentido de la palabra, con las clases populares, con el peón de campo, con el peón rural. Y en esa igualdad, Rosas construye poder y lo supo hacer como ningún otro. Algunos dirían es el Perón del siglo XIX, ¿cierto? Es que sí, hay una extrapolación que podemos hacer, salvando obviamente las distancias, estamos hablando de un siglo de diferencia, pero sin lugar a dudas que el poder de Rosas descansó en esta popularidad que supo construir. Ningún otro personaje histórico del siglo XIX supo construir el poder como lo supo construir Rosas. Antes de darle un cierre a cómo terminó esto, ¿no? ¿Y qué se sabe de hoy del río Paraná, de la navegación? Volviendo a León, que es su tributo, vamos a escuchar otro de sus temas importantes y clásicos. Me encanta, es armónica, es armónica. Me encanta Rosa, ¿se nota? Sí, está bueno. Me re gusta. ¿Qué nos queda? Me interesa la campaña del desierto también. Tenemos que hacer la campaña del desierto, la guerra del Paraguay. Lo que han hecho, la guerra del Paraguay. Podemos hablar de los dos genocidios juntos. ¿Cuál genocidio? El año que viene. El sábado que viene Carmen. Sí. El otro sábado los dos genocidios juntos. ¿No hablamos ya de esto? Pará, estoy teniendo un déjà vu, lo hablé en el aula. Yo lo habría hablado cuando estaba solito. Ah, no, de los niños de Costañú. Ahí está. Pero podemos hacer las dos. Sí. Campaña al desierto y guerra contra el Paraguay, total son de la misma década. ¿Y el último programa, a qué se lo dedicamos? ¿De qué podemos hacer más? No sé. Solamente pensé en el tema que vos me dijiste. Con Navidad, que fue 15 días, está bueno. ¿Cuál? El de Luis, ¿qué te gusta? ¿La Navidad de Luis? Sí. Ay, yo lloro cada vez que escucho la Navidad de Luis. No, pero yo te juro, estoy barriendo mi casa, preparando el Vitel Toné para el 24 de la noche, y lo pongo el tema 10 veces y lloro. Es hermoso esa canción. Sí. Habla de la dignidad de una manera en que solamente León Gieco. Porque en la pobreza, al ser pobre, en la pobreza no hay dignidad, nunca hay dignidad en la pobreza, pero en cómo transitar, es difícil explicar lo que me genera esa canción. Me encanta. Y no sé, vemos. Ay, pará, en el último programa podemos hacer... ¡Ay, ya sé! ¿Sabes qué podemos hacer? Explicar el origen de la Navidad. También pensé en eso. Algo de Papá Noel, de que el Papá Noel de que todos conocemos es el imperialista de Coca-Cola, de los Yankees. Me re gustaría hacer la historia y cómo celebran la Navidad en otros países. Hacemos eso. Yo pensé en algo de la historia de Navidad, pero no encontrar fuentes. Digo, ya sé. Sí, hay fuentes. Yo las busco. Dale. ¿Sabes qué? Podemos pensar y podemos titular ¿cómo celebran la Navidad en otros países? Por ejemplo, en China, en India, en Angola. ¿Celebran la Navidad? Buena pregunta. Si son de otra religión. Exacto. ¿Cuándo nació Jesús? Jesús no nació el 25 de diciembre. Se supone que nació en agosto, ponele. Dicen las fuentes históricas. Pero a ver, una cosa es la Navidad, otra cosa es Papá Noel. No, metemos todo en el mismo combo. Pará, ay, si nos escuchan nenes, ay, nadie, un nene de 5 años que cree en Papá Noel no va a escuchar este programa de radio de historia. Bueno, le voy a decir a mi comadre que no la ponga a Guille cerca, porque vamos a tener que decir la obviedad de que Papá Noel no existe. Ah, exacto, puede ser de Daniel.
centrales y periférico. Haciendo la aclaración. Sí. Muy bien, y ahí escuchabas En el País de la Libertad, León Gieco. Gustavo, creo que tenés un mensaje de nuestros oyentes. Sí, Daniela, la fiel seguidora nuestra, una gran amiga que algún día tenemos que invitarle y tenés que venir, Daniela. Vamos a ver cuándo y cómo. Claro, ella habla, sí, obviamente de países centrales y tal vez nosotros, un país periférico, aunque tuvimos tantas ganas de no serlo y sin embargo lo somos. Bueno, en vías de desarrollo, en país subdesarrollado, hay muchas maneras de denominarlo. Pero bueno, sabemos de qué lado estamos y de qué lado no estamos, ¿no? Desde Así luego. es. Bien, Gustavo, ¿qué nos ha quedado por mencionar de este, para mí, interesantísimo programa que hemos hecho? Porque soy una fanática de la historia argentina, como se pueden imaginar, Gustavo también. Y este tema que está muy politizado y está poco visibilizado. ¿No es cierto? Porque no todos saben a ciencia cierta que sucedió en la pantalla de la Vuelta Obligado. Mucha gente viaja a San Pedro sin saber que es un lugar histórico para los argentinos. Bueno, recién hablábamos de si tuvo algún reconocimiento contemporáneo esta Vuelta Obligado. En 1845 sucedió. 5 años después, bueno, el gobierno francés y el inglés va a firmar un tratado, no sé si decirle de paz, pero sí un tratado con el gobierno de Rosas, que entre una de las cosas, Rosas obliga a los buques poderosos, estos que habían quedado prácticamente intactos porque ni cosquillas le hicieron, que suban el pabellón nacional a sus barcos y en calidad de honor le ofrenden un homenaje. Una vez que se firma el acuerdo, bueno, continúan los tiempos políticos de Rosas y en 1846, o sea, un año después de este conflicto, y en el exilio, ¿sí? San Martín, y esto hace que después quede pegado a Rosas y después traigan tarde sus restos, por alguna razón, no porque se lo olvidaron allá en Boulogne-sur-Mer. Nada es casualidad. No. San Martín, de letra y puño, le escribe exactamente esto. Los interventores, hablando de los europeos, habrán visto por estos lugares que los argentinos no son empanadas que se comen sin más que abrir la boca. O sea, creían que era fácil, un trámite para ellos, como no tampoco lo fue Malvinas, si no hubiese sido por el gran apoyo norteamericano, ¿no? Y déjame contarte también, Sol, y a la audiencia, que hay objetos en el Museo Histórico Nacional que están muy relacionados con este conflicto bélico. Por ejemplo, está la bandera de la Confederación Argentina, que los franceses le quitaron en este bloqueo, y que más adelante, allá en tiempos de los 90, el presidente Jacques Chirac le entrega a Menem nuevamente la bandera celeste y blanca con el símbolo federal, creo, en el medio. Sí, Gustavo, comentale a la audiencia dónde queda el Museo Histórico Nacional para que lo vayan a visitar. Si conocen el Parque Lezama, hay una casa colonial en el medio del parque, ese es el Museo Histórico Nacional. Y también se guarda, o se guardaba ahí, ya me perdí en la continuidad temporal, el sable del general San Martín, ese sable que recorrió las batallas de Maipú, de Cancha Rayada, de San Lorenzo, que atravesó los Andes, liberó Perú. Ese sable, Rosas, en su testamento, se lo entrega nada más y nada menos que al innombrable de esta fecha, ¿no? Se lo entrega a Rosas. San Martín se lo entrega a Rosas, Exacto. Ahí está. Y también en este Museo Histórico Nacional está la bandera argentina que enarboló Belgrano a orillas del río Paraná en febrero de 1812. Exacto. Así que hoy es un día maravilloso, estamos por entrar al verano, anda al museo, visita los museos, empezá por el Museo Histórico Nacional. Exacto. Y de paso te haces un picnic en una de las plazas tan lindas que tiene Cava, ¿no? Ahora que hay una apertura, en algún punto cuidado. Y te digo más, enfrente está la Iglesia Ortodoxa Rusa, que arquitectónicamente verdad. hablando, Sí. arquitectónicamente hablando es muy bonita. Mucha gente desconoce que los rusos tienen como religión oficial el catolicismo ortodoxo, que es muy diferente al nuestro, es muy distinto. De hecho, las mujeres pueden ser ministras, bueno, las personas, los curas se pueden casar, tener familia. Exacto. También está la Iglesia Ortodoxa Rusa enfrente, que tiene unos colores y arquitectónicamente es muy llamativa. Ya te organicé un día hermoso para pasar con amigos y familia y para que te acerques a la historia. No podés decir que no te damos ideas de turismo acá a través de la radio. Y finalmente, bueno, ¿qué es hoy de esa hidrovía tan clave para el comercio argentino? Hoy la hidrovía Paraná
está manejada, conducida por una empresa estatal en estos 12 meses, un decreto de emergencia, pero normalmente era una firma belga y una firma argentina la que dragaban el río para facilitar el ingreso e egreso de buques mercantes. El 85% de los buques que se trasladan por el río Paraná, el 85% son granos. Y déjame decirte que está muy poco difundido, más allá de las trabas y aranceles que hoy ponen los gobiernos, o este gobierno si querés, hay determinados hacendados y gente del campo, y esto lo sacan mucho los periódicos de provincia, de pueblo, que para no pagar el fuerte arancel, que digamos que por ahí es muy fuerte, hacen el trueque, le venden el grano al Paraguay. Paraguay tiene un arancel muy bajo, y transportan la soja argentina por el río Paraná vía país paraguayo. Un dato de la oposición actual, ¿no? Si se quiere. Muy bien, muchas gracias Gustavo por acompañarnos una vez más en este programa que es La Historia de Todos, y por sobre todas las cosas, gracias a nuestros oyentes, ya sea a través de la Radio G, FM 107.1, FM 107.7, ya sea a través de nuestras redes sociales. No se olviden que transmitimos en vivo a través del Instagram de Tip Histórico. Y también te cuento, por si no lo sabes Gustavo, que a partir de esta semana todos nuestros programas de radio están grabados y subidos a mi canal de YouTube, que también lleva el nombre de Tip Histórico. Qué bueno, buenísimo. Así que si en algún momento tenés ganas de volver a escucharnos, además de que por supuesto quedan grabados en mi Instagram, ahora nos podés encontrar, mejor dicho, Gustavo, en YouTube, todos nuestros programas grabados, ordenados por supuesto de manera cronológica y por temas. Muchas gracias Gustavo por estar acá cada sábado. Gracias Andrés, nuestro técnico, por acompañarnos como cada sábado. Y por supuesto a nuestros oyentes que nos acompañan también. Muy bien, será hasta la próxima. Y como siempre decís vos, la historia no es pasado, la historia, gente, es puro presente. Muchas gracias y que tengan el mejor fin de semana.